Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Bienvenida Paula, David, Luis, Carla, Maribel, Gaby. Me alegra mucho verlos a todos aquí reunidos. Quiera el Padre iluminarnos para recibir todas las riquezas que tiene para darnos hoy. Hoy vamos a ver la anteúltima charla de Bereshit. Ya el jueves damos la última. Vamos a ver ahora las Berajot de Jacob, la primera parte, porque esto es bastante largo el tema, así que hoy vamos a ver la primera parte de este tema. Entonces vamos a ver las bendiciones que Jacob le dio a cada uno de sus hijos. En primer lugar, Reubén. La bendición final para Reubén fue la siguiente. Reubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor, superior en rango y superior en honor. Inestable como el agua, no superarás más, porque cuando te subiste a la cama de tu padre trajiste desgracia. A mi lecho se subió, dice Bereshit capítulo 49. Tal vez nos parezca una extraña forma de bendecir, ¿no es cierto? Ya que son palabras fuertes. Pero recordemos que esta bendición final es una profecía también. Reubén seguía siendo el primogénito de Jacob en todo en cuanto a la realidad, ¿no es cierto? Realmente fue el primero en nacer, la fuerza de su vigor, ¿no es cierto? Sin embargo, por su pecado perdió el derecho a la primogenitura, lo cual no quiere decir que lo maten para que deje de ser primogénito, sino simplemente perdió un derecho, ¿sí? La doble porción de la herencia, el sacerdocio y la monarquía. No perdió casi nada, pero bueno. Esto nos enseña que el que no se sabe controlar, no sabe controlar su carne, no va a poder llegar a los puestos importantes del reino, ¿no es cierto? Hola Mariel, buenas tardes. Saludos a tu mamá entonces, Luis, bienvenida. Reuben era el hijo primogénito de Jacob, ¿no es cierto? Como tal le pertenecían estas cosas que estamos diciendo, el liderazgo de la familia y la doble porción, que eran los derechos de la primogenitura, como están estipulados en Devarim 21, después fueron registrados. Sin embargo, en sus últimas palabras, Jacob le dijo a Reuben que él había perdido el derecho como primogénito a causa del pecado cometido. Los hijos de Reubén, primogénito de Israel, él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre y su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Joseph, hijos de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Dice Dibrei Hayamin Aleph en el capítulo 5, ¿no es cierto?, que registra realmente estos hechos. Dice, incontrolable no tendrá preeminencia. Jacob describe a Reubén como incontrolable como el agua. Literalmente es pajas kamaim, que quiere decir algo que hierve, que borbotea, ¿no es cierto? Como el agua cuando está hirviendo. Reubén era un hombre que se dejaba llevar por las emociones en lugar de guiarse por los principios, ¿no es cierto? Así que alguien así no puede ser un buen líder bajo ninguna circunstancia. Si no pudo contenerse, acostarse con la concubina de su padre, difícilmente serviría para otras cosas. No solo perdió el liderazgo de Israel, sino también lo perdieron sus descendientes. En toda la historia de la nación no hubo nadie que sobresaliera de esa tribu. Las escrituras también mencionan unos descendientes que perdieron también el control y se rebelaron contra la autoridad: Datán, Abiram y Om. Ellos se unieron a Coré, ¿no es cierto?, para rebelarse en contra de la autoridad espiritual de Moshe y Aarón. Dice Coras, que era hijo de Ishtar, hijo de Kehat, hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Reubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 israelitas, capitanes de la comunidad, escogidos de la asamblea, hombres de reputación. La consecuencia de esa rebelión fue la muerte de muchos de la tribu de Reubén. Dice, apenas había terminado de hablar todas estas palabras, ¿no es cierto?, después de toda la rebelión, que en su momento la estudiaremos, pero ya la conocen, ¿no es cierto?, cuando el suelo debajo de ellos se abrió y la tierra abrió su boca y se los tragó con todas sus familias, toda la gente de Coras, con todas sus pertenencias, bajaron vivos a la fosa, con todas sus pertenencias, la tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de medio de la congregación. Esto está en Bamidbar, en el capítulo 16.
Al salir de Mizraim, el censo indicaba que la tribu de Reubén contaba con 46.500 hombres. Esto está en Bamidbar en el capítulo 1. Después de los 40 años en el desierto, su población disminuyó en lugar de aumentar. El segundo censo contó 43.730 reubenitas en Bamidbar en el capítulo 26. Y en la bendición final de Moshe, él oró en favor de la tribu de Reubén, diciendo que viva Reubén y no muera, aunque sean pocos sus números. Esto está en Devarim 33. Hola Jorge, buenas tardes. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, la tribu de Reubén prefirió quedarse del otro lado del Jardín, ¿sí? Tenemos varias tribus que se quedaron del otro lado, en lo que hoy es Jordania, ¿no es cierto? Esto está en Bamidbar 32. Y se quedaron junto con la tribu de Gad. Ellos pidieron esto pensando en sus ganados y no en sus hijos realmente, porque lo que vieron fue la buena tierra para los ganados. Moshe los confrontó por pedir tal cosa, pero ellos insistieron prometiendo que sus guerreros pelearían por la conquista de la tierra y luego regresarían al lugar que habían escogido en el valle del Jardín. Esta misma decisión fue la que tomó Lot, ¿verdad? Quien abandonó la tierra prometida en busca de mejores pastos, ¿no? Allá en Bereshit 13, cuando ya lo estudiamos. Sabemos las consecuencias negativas de la decisión de Lot, que casi se muere en Sodoma, ¿no es cierto? A los descendientes de Rubén tampoco les fue tan bien, ya que al estar fuera de la tierra prometida quedaban vulnerables a los ataques de los enemigos. En el periodo de los jueces, los reubenitas se desentendieron de las tribus hermanas del otro lado del Jardín cuando tuvieron necesidad. Al principio la tribu de Rubén prometió ayudar, pero después se desentendieron, como consta en Shoftim, el capítulo 5. Así como su antecesor, ¿no es cierto?, como su padre, Rubén, los reubenitas probaron ser completamente inestables. Un primogénito tan inestable y despreocupado por el bienestar de sus hermanos no podría tener autoridad sobre la familia. La primogenitura no es solamente un derecho, sino sobre todo es una responsabilidad, la cual Reubén no estaba preparado para asumir, ni él ni sus descendientes. Es un gran ejemplo de cómo el primero realmente puede ser el último, como dice Matías en el capítulo 19. Ahora vamos a hablar de la bendición que le dio a Shimón y a Leví, que se las dio juntos, ¿no? Entonces los vemos a los dos juntos. Hola Andrés, buenas tardes. Al habérsele quitado el derecho a Reubén, ¿no es cierto?, Shimón podría haberlo obtenido por ser el segundo, ¿no es cierto?, el siguiente en la línea en el orden de nacimiento. Pero tanto él como Leví, el tercero, perdieron este derecho debido a un acto violento, ¿no es cierto? Tomaron venganza en sus propias manos, dice, esto está en Bereshit 34, algo que ya estudiamos. Jacob, probablemente por debilidad, pensando en las ganancias y temeroso de las represalias, ¿sí?, no hizo nada en ese momento con sus hijos, ¿no es cierto?, excepto exhibir una pequeña y egocéntrica queja, ¿no es cierto?, que aparece registrada también en ese capítulo. Sin embargo, mantuvo este evento en su memoria, evidentemente lo recordó hasta el momento de tener que dar la bendición final. Los pecados de nuestro pasado no se disuelven por pedir perdón, ¿sí? Incluso cuando se perdonan nos pueden llevar a consecuencias que debemos enfrentar por toda la vida. Shimón y Leví actuaron juntos, de la misma manera juntos recibieron la verajá final de su padre. Shimón y Leví son una pareja, sus armas son herramientas de maldad. Que mi persona no se incluya en el concilio de ellos, que mi ser no se cuente en su asamblea, porque cuando se enojan matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Shimón y Leví entonces tomaron la justicia por su propia mano, se vengaron de la violación de su hermana Diná, matando al hombre culpable junto con el resto de la gente del pueblo, ¿no es cierto? Dejaron vivos solamente a las mujeres e hijos y aún a esta gente la tomaron como esclavos. Y tomaron como botín todo el ganado y las pertenencias, ¿no es cierto? Lo que hicieron no fue justicia, lo que hicieron fue venganza, lo cual trajo más injusticia. Con este acto impetuoso deshonraron a su padre, haciéndolo quedar mal, ya que él había llegado a un arreglo, ¿no es cierto?, con ese pueblo, y ellos pasaron por encima de la palabra del padre, ¿no es cierto? Ellos violaron este pacto. A pesar de la amonestación de Jacob, no se arrepintieron, más bien se justificaron. Todo esto está en el capítulo 34. Ellos siguieron cargando con su error por el resto de sus vidas, no se arrepintieron. Por la falta de arrepentimiento, las consecuencias afectaron a sus descendientes.
La ira de Shimón y Leví fue maldecida, pero no ellos mismos. ¿Sí? Él dice, maldita sea su ira tan fiera, ¿no es cierto? No los maldijo a ellos de manera directa, sino justamente a esa falta de, a esa expresión que tenían, ¿no es cierto?, que no controlaban justamente. Hola César, hola Mayrali, bienvenidos. Entonces, la tribu de Shimón fue colocada en este problema, ¿no es cierto?, por pecar en el asunto de Baal Peor, que aparece en Bamidbar 25. Y por eso su tribu bajó un 63%. De 59.300 que había en el primer censo, terminaron 22.200 son los dos censos que hemos mencionado, y en eso se ve cómo prosperaba o no cada una de las tribus, ¿no es cierto? La de Shimón fue la que más disminuyó, ¿no es cierto?, en cantidad. Las escrituras siempre hablan de una ira santa y una ira impía. Dice, enójense pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo. Dice Efesín en el capítulo 4, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a nuestro enojo que tenemos nosotros los humanos, ¿no es cierto? Porque en la carne todo se puede llevar a extremos no deseados. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, iras, gritos y calumnias, junto con toda maldad, nos amonesta Shaul en Efesín 4 también, ¿no es cierto? La diferencia entre una ira santa, justa, y una ira impía es la voluntad propia que está detrás de esa ira, ¿no es cierto? Si es una ira en la carne o si es una ira por las cosas de Yahweh. La profecía de Jacob se cumplió al pie de la letra. A la hora de la repartición de los territorios en la tierra prometida, los levitas y los shimonitas terminaron separados y dispersados. A la tribu de Shimón le fueron asignadas tierras dentro del territorio de la tribu de Yahudá. Perdón. La porción de los shimonitas era parte del territorio de los yahuditas, ya que la parte de los yahuditas era mayor de lo que necesitaban. Los shimonitas recibieron una porción dentro de su porción, dice Yahoshua en el 19. Para colmo, las ciudades que fueron asignadas a Shimón estaban todas en la región más árida e inhóspita. Obviamente no les iban a dar el mejor lugar, ¿no es cierto? Que es el desierto del Negev. La tribu de Leví no recibió territorio propio, sino que le fueron asignadas 48 ciudades dispersadas en todo el territorio de Israel. Porque los levitas no tienen parte entre ustedes, ya que el sacerdocio de Yahweh es su porción, dice Yahoshua en el 18. Todos los pueblos para los levitas dentro de las propiedades de los israelitas llegaron a 48 pueblos con sus pastos. Así se asignaron esos pueblos, cada poblado con su pasto circundante. Así se hizo con todos los pueblos, también en el Yahoshua en el 21. Esta asignación de tierras podría parecer injusta, ¿no es cierto?, como un castigo, pero no fue esa la intención de Yahoshua. En el momento de la colonización, esta asignación fue realmente estratégica. Al entrar a la tierra prometida, la tribu de Shimón había bajado muchísimo, eran 22.000 de 50 y tantos mil que habían salido de Egipto, tenían 22.000 nada más, ¿no es cierto? Eran una de las menores tribus en ese momento. Por eso se lo incluyó en Yahudá y quedó protegido, quedó rodeado por Yahudá, ¿sí? En cuanto a la dispersión de Leví, no fue un castigo sino un privilegio, todo lo contrario, ya sabemos, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver cuando estudiemos Shemot en breve, pero ya sabemos perfectamente que el sacerdocio es un privilegio. En las escrituras vuelve a darse un suceso que envuelve a dos miembros importantes de estas dos tribus. Hola Hugo, bienvenido. Pero en esta ocasión uno toma el camino del pecado y el otro el de la santificación, justamente el destino de cada uno. Cuando los israelitas se asentaron cerca de Midian, en camino a la tierra prometida, ¿no es cierto?, el pueblo cayó en pecado de idolatría y adulterio con las mujeres midianitas. Esto lo vamos a estudiar. Como consecuencia, Yahweh desató una plaga en medio de ellos. Muchos israelitas lo lamentaron y se arrepintieron, pero otros siguieron pecando descaradamente, como fue el caso de un shimonita, justamente. En ese momento, uno de los israelitas vino y les trajo una mujer midianita a sus compañeros, a la vista de Moshe y de toda la comunidad israelita que lloraba a la entrada de la carpa de reunión.
cuando Pinhas, este es traducido normalmente como Finés o Fineas, dependiendo, ¿no es cierto? Hijo de Elazar, el sacerdote, vio eso, salió de la asamblea y tomando una lanza en la mano, siguió al israelita hasta la alcoba y los traspasó a los dos, al israelita y a la mujer, por el vientre. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas. Los que murieron de la plaga sumaron 24.000. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi ira de los israelitas al desplegar entre ellos su pasión por mí, de modo que no barría al pueblo israelita en mi pasión. Dile pues que yo le doy mi alianza de amistad. Será para él y sus descendientes después de él una alianza de sacerdocio perpetuo, porque él tomó acción apasionada en favor de su Elohim, haciendo así expiación por los israelitas. El israelita que mataron, al que mataron con una mujer midianita, se llamaba Sinri, hijo de Salú, capitán de una casa ancestral shimonita. Esto está relatado en Bamidbar en el capítulo 25. Esto es para que lo vayan viendo lo que es verdaderamente una verdadera intercesión de un sacerdote por todo el pueblo. Simri, este descendiente de Shimón, continuó pecando descaradamente, ¿no es cierto? Era un desastre, porque había toda una peste sobre todo el pueblo, ¿no es cierto? Y justamente estaba causada por esta actitud que estaban teniendo estos israelitas. Y vino, ¿no es cierto? Así, bueno. Pinhas, ¿no es cierto?, descendiente de Leví, por el contrario, se levantó y hizo justicia en medio del pueblo. A partir de este suceso, ningún shimeonita volvió a sobresalir en la historia de Israel. Por el contrario, su población continuó disminuyendo, ¿sí? Su número descendió, como ya hemos visto, notablemente. Más de la mitad de sus hombres murieron para el segundo censo, ¿no es cierto? Bastante más. Esto puede hacernos pensar que muchos de los que murieron por el pecado con las midianitas, ¿no es cierto?, en esta ocasión, venían de la tribu de Shimón. Aún así, en esa ocasión murieron 24.000 en total, lo cual no explica la pérdida de 37.100 hombres, que sería la diferencia, ¿sí? Probable que otros hayan muerto en otras plagas o que no hayan tenido muchos hijos realmente. Cerrar la matriz es otra forma de castigo, ¿no es cierto? De hecho, la tribu de Shimón se hizo pequeña durante la peregrinación, ¿no es cierto? Y se hizo tan pequeña que, bueno, por ese motivo justamente terminó incrustada dentro del territorio de Yahudá. Otro detalle interesante de la tribu de Shimón es que no fue incluida en las últimas bendiciones que Moshe dio a las tribus de Israel antes de morir. ¿Qué pasó después con la tribu de Shimón? Como ya mencionamos, a ellos les fue asignado este territorio medio a Judá, ¿no es cierto?, en esa región desértica al sur de Israel. Podríamos suponer que ellos se asimilaron en la tribu de Yahudá, pero eso fue solamente en parte. Hay ciertas referencias que apuntan a que algunos de ellos migraron hacia el norte. Cuando Israel se dividió en dos reinos, solo unos pocos se aliaron con Yahudá. En Dibrin Hayamim Bet dice, reunió a todo el pueblo de Yahudá y de Benjamín y a los que residían con ellos, de Efraín, que habían escapado, ¿no es cierto?, Menashe y Shimón, porque muchos de Israel se habían pasado a él al ver que Yahweh Elohim estaba con él, ¿sí? Entonces muchos habían venido y habían descendido, pero de los shimonitas que se asimilaron a Yahudá solo se menciona un remanente de 500 hombres, no es nada prácticamente, y algunos de ellos, 500 de los shimonitas, fueron al monte Seir bajo el mando de Platiá, Neariá, Refayá y Uziel, hijo de Ishi, y destruyeron a los últimos sobrevivientes de los amalequitas y han habitado allí hasta el día de hoy. Ellos fueron entonces los que ocuparon la región de los amalequitas en la tierra de Edom, en el desierto al sur de Yahudá. Pero aunque para los ojos humanos ellos parecen haber desaparecido, no lo ha sido así realmente para Elohim. Esta tribu es mencionada entre los 144.000 redimidos de Gidgalú. Entonces, ¿qué pasó con la tribu de Leví? Ahora vamos a ver.
A diferencia de los shimonitas, los levitas aprendieron de los errores de su pasado y buscaron revertir la maldición que trajo el pecado de su padre. El celo de justicia de Leví, porque realmente fue lo que los llevó a cometer aquel acto inicial, ¿no es cierto? Primero buscaron una venganza impulsiva y desmedida, ¿no es cierto? Defendiendo una causa meramente humana. Pero sus descendientes usaron este ímpetu para bien, como hemos visto, ¿no es cierto? Ellos no optaron por la venganza, sino que se encendieron del celo de Elohim y defendieron su causa. El momento que cambió el destino de los levitas, ¿no es cierto? No fue solamente esta manifestación de Finés, que ya estaba, esto fue posterior todavía, ¿no es cierto? Porque ya estaba levantado el sacerdocio, como fue mencionado, ¿no es cierto? Él era nieto de Aarón. El momento que realmente cambió el destino de los levitas fue el momento del becerro de oro. Los levitas fueron los únicos que se levantaron del lado de Elohim, ¿no es cierto? Esto está en Shemot 32 y la vamos a estudiar. Así que el resultado de esto fue la santificación de los levitas, que fueron en reemplazo de los primogénitos. Elohim los apartó para servirle como sacerdotes. Solo ellos iban a poder entrar en el tabernáculo para servir a Yahweh y ofrecer los sacrificios, ¿no es cierto? Anteriormente, todos los primogénitos eran considerados como sacerdotes de su familia, ¿sí? Pero después de su pecado idólatra, los levitas fueron consagrados para tomar el lugar de los primogénitos. Esto está en Bamidbar, en el capítulo 3, ¿no es cierto? Lo vamos a ver la parte del sacerdocio. Tal como profetizó Jacob, también los levitas fueron dispersados en todo el territorio de Israel, pero por diferente razón que los simeonitas, ¿no es cierto? Aquí vemos un cuadro de la eterna división de la humanidad, siendo todos pecadores, comenzando todos como pecadores, solo una parte busca realmente la salvación. No le fue dado territorio a los levitas, pero recibieron una mejor heredad. En aquella ocasión, Yahweh apartó a la tribu de Leví para cargar el arca de la alianza de Yahweh, para estar al servicio de Yahweh, para bendecir en su nombre, como es todavía el caso. Por eso es que los levitas no han recibido porción hereditaria entre sus parientes. Yahweh es su porción, como habló concerniente a ellos Yahweh su Elohim. Devarim capítulo 10. Y los sacerdotes, toda la tribu de Leví, no tendrán porción territorial con Israel. Vivirán solamente de las ofrendas encendidas de Yahweh como su porción y no tendrán porción entre las tribus hermanas. Yahweh es su porción, como les prometió. Devarim capítulo 18. Entonces los levitas iban a dedicarse a servir a Yahweh, ¿sí? No les fue dada tierra porque ellos no tendrían tiempo para trabajar en el campo. Para su sustento recibirían ofrendas, primicias y el diezmo de las demás tribus. Esto no era establecer una jerarquía sacerdotal, sino un justo intercambio, como Yahweh mismo lo determina, finalmente, ¿no? Porque si no estaríamos diciendo que el que determina la injusticia es Yahweh. Los sacerdotes ministraban Yahweh al pueblo, acercaban al pueblo a Yahweh, ¿no es cierto? Les entregaban los bienes espirituales y el pueblo les ministraba su sustento en los bienes materiales. Era un intercambio completo para que todo continuara funcionando completamente. Cuando, en la época en que vamos a ver más adelante, cada vez que abandonaban a los levitas y no les daban el sustento, los levitas desaparecían porque se iban a buscar cómo alimentarse y de esa manera el pueblo caía. Lo vamos a ver todo en la época de Jueces sobre todo. Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Todo el que ofrezca un sacrificio, sea un toro o una oveja, tiene que darle la espaldilla, las quijadas y el estómago al sacerdote. Debes darle también las primicias de tu grano nuevo y de tu vino y de tu aceite y la primera lana esquilada de tus ovejas, dice Devarim 18. Yahweh dijo a Aarón: yo mismo te he puesto a cargo de las contribuciones dadas a mí, ¿sí? O sea, las contribuciones que se dan a Yahweh, las ofertas que son dadas a Yahweh, todo lo que se le daba, que el pueblo llevaba para Yahweh, era una parte pequeña, era quemada, ¿sí? Pero el resto era para el sacerdocio, todo. Todo lo dedicado por los hijos de Israel, yo he dado y apartado para ti y tus hijos. Esta es una ley perpetua. Bamidbar 18. Y Yahweh le dijo a Aarón: tú sin embargo no tendrás parte territorial entre ellos, ni porción alguna en su medio. Yo soy tu porción y tu parte entre los israelitas. Y a los levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel como su parte en pago por los servicios que realizan, el servicio de la carpa de reunión. En adelante los israelitas no tendrán paso a la carpa de reunión,
para que no incurran en culpa y mueran. Solamente los levitas realizarán los servicios de la carpa de reunión. Otros incurrirán en culpa. Es la ley perpetua a través de las edades. Pero ellos no tendrán parte territorial entre los israelitas, porque los diezmos apartados por los israelitas como contribución a Yahweh es lo que les doy a los levitas como su parte. Por eso he dicho concernente a ellos, no tendrán parte territorial entre los israelitas. Eso es no tener tierra física, no tener trabajo en el mundo. Básicamente, Moshe bendijo a la tribu de Leví con las siguientes palabras. Y de Leví dijo, que tu Tumin y tu Urim sean como con tu fiel, a quien probaste en Masá, desafiaste en las aguas de Meribá, que dijo de su padre y de su madre, yo no los conozco. A tus hermanos no tomó en cuenta, ignoró a sus propios hijos. Tus preceptos solamente observaron y guardaron tu alianza. Esto se refiere a cuando ellos tomaron las armas y mataron a los rebeldes cuando el becerro, ¿no es cierto? Ellos le enseñarán tus leyes a Jacob y tus instrucciones a Israel. Te ofrecerán incienso para oler y ofrendas enteras en tu altar. Bendice Yahweh su caudal y favorece sus empresas. Dale por la espalda a sus adversarios, que no vuelvan a levantarse sus enemigos. La tribu de Leví logró entonces revertir la maldición y la volvió en una gran bendición, ¿no es cierto? Hola Javier, hola Alfonso, buenas tardes. Lamentablemente varias generaciones después sus descendientes no guardaron el camino nuevamente, para variar. Esta es la constante de la humanidad, ¿no es cierto? Y se desviaron. Lo que habían ganado lo estaban perdiendo ya en el tiempo de Malaquía, ¿no es cierto? La advertencia que el profeta hizo a los levitas es la siguiente: y ahora, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento, a menos que obedezcan y a menos que lo tomen en serio y honren mi nombre, dijo Yahweh de los ejércitos, enviaré una maldición y convertiré sus bendiciones en maldiciones. De hecho, las he convertido en maldiciones porque ustedes no lo han tomado en serio. Yo proscribiré su semilla y les tiraré estiércol en la cara, el estiércol de sus sacrificios festivos, y a ustedes los arrojarán en montón. Sepan, pues, que yo les he enviado este mandamiento para que mi pacto con Leví pueda perdurar, dijo Yahweh de los ejércitos. Yo tenía con él un pacto de vida y bienestar, lo cual le di, y de reverencia, lo cual él me mostró, porque él tuvo respeto de mi nombre. La Torá de verdad estuvo en su boca y nada perverso hubo en sus labios. Me sirvió con completa lealtad y apartó a muchos de la maldad. Porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y la gente busca los reglamentos de su boca, porque es mensajero de Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes se han apartado de ese sendero. Ustedes han hecho tropezar a muchos mediante las reglas de ustedes. Han corrompido el pacto de los levitas, dijo Yahweh de los ejércitos. Y yo, a mi vez, los he hecho despreciables y viles a los ojos de todo el pueblo, porque ustedes desprecian mis caminos y muestran parcialidad en sus reglamentos. Malaquía, capítulo 2, bastante duro contra el sacerdocio de aquella época, ¿no es cierto? Esto sería previo al exilio. La salvación no se pierde entonces, pero el galardón sí. Lo ganado se debe cuidar. Los descendientes no deben confiar en las glorias de sus antepasados. Cada generación debe guardar su bendición, viviendo en rectitud y justicia, como dice Yahezkel en el capítulo 18. Los primeros tres hijos de Jacob, como vemos, recibieron palabras que más parecían maldiciones que bendiciones, ¿no es cierto? Aunque en el caso de Leví terminaron mudando las cosas. El cuarto hijo, Yahudá, fue el primero que recibió realmente una bendición positiva. Los dos hijos que recibieron la bendición más larga, ¿no es cierto?, fueron Yahudá y Yosef. Esto se debe a que entre ellos dos Jacob dividió los derechos de la primogenitura. Ya habíamos visto que a Reubén, que era el primero, le fueron quitados sus derechos de primogenitura, ¿no es cierto? Y mencionamos que en Divrei Hayamim Aleph, Jacob reconoció como primogénito a Yosef y fue inscrito, ¿no es cierto?, en la genealogía, le dio la doble porción y el nombre, ¿no es cierto? Pero a Yahudá se le consiguió la autoridad en la familia. La bendición para Yahudá fue: tú, Yahudá, tus hermanos te alabarán. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Yahudá es un cachorro de león. De la casa, hijo mío, has vivido. Él acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a despertarlo? El cetro no se apartará de Yahudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y el homenaje de los pueblos será suyo. Él amarra su asno a una viña, el burrito de su asna a una viña selecta. Lava sus ropas en vino,
su manto en sangre de uvas, sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. La bendición de Yahudá está relacionada con su nombre, que significa esta vez alabaré a Yahweh, ¿no es cierto? Como se nos informa en el capítulo 29. Yahudá es el guardián de la autoridad hasta que venga Shiloh, de quien se dicen varias cosas que tocan puntos bastante conocidos, ¿no es cierto? La viña o la vid, el burrito hijo de un asna, lava sus ropas en el vino, la sangre de las uvas, etcétera, ¿no es cierto? Todas estas cosas hablan de la primera y segunda venida de Mashiach, que vino de la tribu de Yahudá, justamente. Jacob profetizó que sus hermanos van a reconocer su posición de liderazgo sobre la familia. De hecho, Yahudá comenzó a mostrar su dote de líder cuando los hermanos fueron a Mitzrayim, ¿no es cierto? Como ya estuvimos estudiando, a comprar los alimentos. Él fue el que habló con Yosef, el que se hizo responsable por Benjamín, ¿no es cierto? Él fue el que hizo todo, el que encaró las cosas, ¿sí? Pero el carácter de Yahudá no había sido totalmente ejemplar. Sugirió también antes sacar ventaja para deshacerse de Yosef, vendiéndolo en vez de matarlo, ¿no es cierto? No trató fielmente a su nuera Tamar tampoco, sabemos cómo que fue lo que hizo en esa época. Tuvo relaciones sexuales con ella, finalmente creyendo que era una prostituta. No lo disculpa que ella lo haya engañado, porque al final de cuentas él estaba ya cometiendo una transgresión de por sí. Pero finalmente brilló, después de haber sido quebrantado, cuando intercedió y se ofreció a sí mismo como sustituto de Benjamín, ¿no es cierto? En general, esta bendición es un ejemplo de la riqueza de la gracia de Elohim. Más adelante en la historia, la tribu de Yahudá también va a tomar el rol de cabeza en una forma literal sobre el reino completo, ¿no es cierto? En la organización de tribus en el desierto, la tribu de Yahudá era la que iba a la cabeza de la marcha. Esto está en Bamidbar capítulo 10. También ellos eran la punta de lanza en las guerras de conquista, ¿no es cierto? No solo en el tiempo de Moshe y Yahoshua, sino también después. Después de la muerte de Yahoshua, consultaron a Yahweh y preguntaron: ¿quién de nosotros será el primero en subir contra los kenanitas y atacarlos? Yahweh contestó: que suba Yahudá. Ahora yo entrego la tierra en sus manos. En Shoftim capítulo 1. La profecía de Jacob también decía que Yahudá iba a poner su mano en la cerviz de sus enemigos, ¿no es cierto? Esto se cumplió en tiempos de David y Shlomo, los reyes de la tribu de Yahudá, justamente, ¿no es cierto? En cuyo reinado se expandieron completamente las fronteras de Israel hasta el máximo alcance que tuvo el reino. El cumplimiento de esta profecía está expresado en un cántico de David que dice: tú me ceñiste de poder para la batalla, doblegaste a mis enemigos debajo de mí, hiciste huir a mis enemigos delante de mí, destruí a mis adversarios. Está en Shemuel Bet 22 y también en el Tejilín 18. El primogénito sabemos que normalmente tenía dos derechos, como ya estuvimos estudiando. Yo le dejo acá todo, ¿no es cierto? El capítulo 61, 62 y 63 estuvimos estudiando acerca de el primogénito redentor, ¿no es cierto? En primer lugar, se convertía en el líder de la familia, el nuevo patriarca, ¿sí? La nueva cabeza de familia. En segundo lugar, tenía derecho a una doble porción de la herencia, ¿sí? Recibiendo 2 veces más que cualquiera de los otros hermanos. En la bendición, Jacob compara a Yahudá con un cachorro de león. Aquí vemos cómo se fue dividida, ¿no es cierto? El león comienza como cachorro, ¿no es cierto? Pequeño e inmaduro. Así era Yahudá. Pero ese cachorro se convierte finalmente en un león, porque los cachorritos crecen, ¿sí? Y del linaje de Yahudá va a salir justamente Mashiach. En Gigalut 5, Yahshua es llamado león de la tribu de Yahudá. Siguiendo el concepto del león, sabemos que es el rey de la selva, ¿no es cierto? En su bendición a Yahudá, Jacob profetizó que sus descendientes serían reyes. La frase "hasta que venga Shiloh" significa hasta que venga el Mashiach. O sea, se le estaba dando el reinado, la autoridad, ¿sí? a Yahudá hasta que viniera el Mashiach. El Mashiach es Yahshua, que es el descendiente de Yahudá del linaje de David. Shiloh significa reposo, paz, ¿sí? O sea, el Mashiach es justamente nuestro reposo, ¿sí? Es el único que puede traer paz verdadera y que va a gobernar sobre la tierra. Y otra vez dice Yeshaya: retoñará la raíz de Yisai, el renuevo gobernará a las naciones y las naciones esperarán en él. Dice en Romanillín capítulo 15.
La profecía del liderazgo tomó unos 650 años en cumplirse con el reinado de David, el primero de los reyes de la dinastía de Yahudá, porque hasta ese momento no apareció ningún rey, ¿no es cierto?, para cumplir la profecía, ¿no es cierto? Y unos 1600 años para cumplirse en Yahshua, finalmente. Yahshua es realmente Shiloh. Desde la antigüedad con este título se entiende que se habla del Mashiach, cosas que vamos a ver en la otra serie que empezamos ayer. Desde David hasta los romanos, un príncipe de Yahudá siempre fue jefe de Israel, incluso en el cautiverio también, ¿no es cierto? A pesar de que no estaban, por así diciendo, ejerciendo como reyes, ¿no es cierto? De cualquier manera estaban. La línea, el linaje continúa existiendo. La promesa era que Israel mantendría este cetro hasta que viniera Shiloh, y esa promesa era inquebrantable, ¿no es cierto? Incluso durante este periodo, bajo sus amos extranjeros, Israel tuvo un derecho limitado a la autonomía. Estamos hablando del periodo intertestamentario, ¿no es cierto? Hasta el año 7 aproximadamente, ¿no es cierto?, de la era común. Después, bajo Herodes y los romanos, su derecho a la pena de muerte, que todavía lo mantenían, ellos todavía mantenían un cierto control interno, ¿no es cierto?, en ese momento provincia de Yahudá, ¿sí? El derecho de pena de muerte les fue realmente quitado. En ese momento los rabinos consideraron que la escritura sin cumplirse era un desastre, ¿no? Así de simple, o sea, ya, ¿no es cierto? Según lo que les parecía, la última esperanza de un cetro de Yahudá había pasado ya. Yahudá prácticamente no tenía ningún control, ¿no es cierto? Estaban bajo el control de los romanos y no aparecía el Mashiach, ¿sí? Los rabinos caminaban por las calles de Jerusalén diciendo: ay de nosotros, el cetro ha sido quitado de Yahudá y Shiloh no ha venido. Esa era una queja común de los rabinos de la antigüedad, ¿no es cierto? Sin embargo, la palabra de Elohim sabemos que no se había roto, y Yahshua estaba ya vivo en ese momento caminando por las ciudades de Jerusalén, pero ellos no lo sabían y tampoco lo sabrían después. Tal vez inclusive fuera la época en la que tenía 12 años y discutía la palabra de Elohim en el templo con los sabios de su época, ¿no es cierto? Entonces, Yahudá es designado como la tribu real. Esta es la profecía para Yahudá, la que dominará sobre sus hermanos, los gobernará, ¿sí? Esta profecía se vio entonces cumplida desde el tiempo de David y Shlomo hasta la llegada de Yahshua, que es Shiloh. En el nacimiento de Yahshua se profetizó: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Elohim Yahweh le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Lucas en el capítulo 1. El primer rey de Israel proveniente de la tribu de Yahudá fue David, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Elohim hizo un pacto con David, prometiéndole que todos los reyes de Israel vendrían de su linaje. Tu casa y tu reinado estarán siempre seguros delante de ti, tu trono se establecerá para siempre. Dice Shemuel Bet en capítulo 7. Como dijo Jacob en su profecía, todos los hermanos alabarán a Yahudá y lo harán literalmente ante Yahshua, que es descendiente de Yahudá. Esas son las cosas, ¿no es cierto? Porque alabarán a Yahudá no es solamente la persona, sino los que están en sus muslos, recordemos, no son lomos. Algunos han dicho que el cetro de Yahudá se refiere a la Torah. Estas son algunas interpretaciones equívocas que hacen los rabinos modernos, porque los antiguos no las tenían, y se puede recurrir a los documentos para ver exactamente lo que pensaban los rabinos en la antigüedad, y no son estas cosas. Estas son torceduras que hacen los rabinos para quitar de cualquier forma a Yahshua de en medio, ¿no es cierto? Entonces dicen que el cetro de Yahudá es la Torah, porque fueron ellos quienes la guardaron hasta que vino la Torah viviente, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no es del todo exacto, a menos que aceptemos sus reclamaciones acerca de una supuesta ley oral. La observancia y aplicación de la Torah tiene dos partes, una sacerdotal y una legislativa, ¿sí? O sea, el sacerdocio y el reinado. La observancia, la parte legislativa y ejecutiva, correspondía sin duda al rey, ¿sí? Entonces sí le iba al linaje de Yahudá como detentor de la autoridad, realmente, del cetro de la familia Israel, ¿sí? Pero la parte sacerdotal corresponde a Leví.
¿sí? Que es el sacerdocio. Primero el arónico, después el sadoquita, según determinado por el propio Yahweh, ¿sí? Esta es la parte que sufrió con muchos problemas internos y externos, sobre todo en el llamado periodo intertestamentario, ¿no es cierto? Es decir, el tiempo entre los últimos libros reconocidos del canon del Tanaj y los del Berit Hadashah. Estas cosas serán estudiadas a fondo en su momento, ¿no es cierto? Pero vale la pena mencionar que las presiones políticas y religiosas eran sumamente fuertes en esa época y el poder del linaje yahudita evidentemente no funcionaba como reyes. Por un lado estaban los sadoquitas, conocidos popularmente como saduceos, ¿sí? Y por el otro los fariseos. El sacerdocio sadoquita terminó corrompiéndose también, porque no fue que eran victimitas y nada más, también hubo una buena parte que se corrompió y no toda también, y vendiéndose a las presiones políticas y helenísticas de su época, o sea, llegando a acuerdos para poder permanecer acuerdos con los romanos, transigiendo en cosas, ¿no es cierto?, que no deberían haber aceptado, ¿no es cierto?, y generando un sacerdocio corrupto realmente, fuera de los linajes establecidos en el templo, y surgiendo el éxodo de los sacerdotes verdaderos. Los que no estaban de acuerdo se salieron, justamente terminaron formando la comunidad de Qumran. Sin embargo, después de la caída del templo, ya no hubo necesidad de sacerdotes, ya no había templo, así que listo. Entonces el fariseísmo dijo, esta es la mía, tomó la rienda con firmeza de todo, dijo, se acabó, no hay más templo, e instauraron todos los cambios que habían deseado desde siempre, y eso terminó incluyendo el desarrollo de una base litúrgica y ritualista, que es la del judaísmo rabínico, como lo conocemos, a pesar de que ha tenido desarrollo a lo largo de estos 2000 años, ¿no es cierto? Obviamente se fue desarrollando, y sin embargo proviene de allí su nacimiento, ¿no es cierto? Y poco y nada tiene que ver con lo practicado antes de la venida de Mashiach. Ellos se desentendieron del sacerdocio e inventaron toda una serie de rituales que sí recuerdan un poco a lo que estaba en la Biblia, pero no es lo que estaba escrito. De esta manera Yahudá no solo retuvo el cetro después de que vino Shiloh, ¿sí? Podríamos argumentar que todavía falta su segunda venida, ¿no es cierto? Y podrían entregarlo en ese momento. De hecho lo van a entregar en ese momento, ¿no? Pero de cualquier manera ellos no han creído que Yahshua es Shiloh justamente. Entonces en realidad no lo han retenido porque lo guardan hasta que venga su segunda venida, no, lo han retenido porque no se lo quieren dar de ninguna manera. Entonces y además de esto usurpó el sacerdocio, ¿sí? Porque el sacerdocio desapareció en ese momento. Al no haber templo, los sacerdotes desaparecieron completamente. Pero aún sin templo, los rabinos se las ingeniaron para montar su cuerpo ritualista, ¿no es cierto?, que les permitía recordar superficialmente las antiguas prácticas, y además de poder utilizar justamente las escrituras para dar respaldo a sus reclamaciones y afirmaciones, ¿no es cierto?, para legalizarse a sí mismo. Entonces todo lo hacen como hacen algunos pastores que dicen está escrito, ¿no es cierto?, o Yahweh me mandó, cosas así, ¿no es cierto? O sea, se legalizan diciendo que ellos son los que tienen la sabiduría de las escrituras, ¿no es cierto?, y que está escrito, lo cual no está escrito mayormente, porque sabemos perfectamente que el 90% de las cosas que hacen son tradiciones de ellos y no tienen nada que ver con las escrituras, y por eso ya en su época el propio Yeshua los confrontaba. Entonces, desde entonces realmente han estado jugando a que Yahudá es el rey, el sacerdote, el primogénito, el único descendiente de todos los patriarcas. No tuvo 12 hijos, tuvo uno, ¿tá? Eso es lo que está jugando Yahudá en este momento. Si Yahudá está equivocado, y Yahudá va a ser golpeado lamentablemente hasta que reconozca, porque sus ojos van a ser abiertos finalmente. Lamentablemente la gente les cree, les ha creído, les sigue creyendo, y peor aún los mismos judíos les han creído y han seguido sus delirios, ¿sí?, que no tienen nada que ver con las escrituras. Les bastaría recurrir a las escrituras, buena parte de las escrituras, ¿no es cierto?, que a pesar de que las tienen en sus Biblias, les han prohibido a sus fieles de leerlas, y la gente no las lee realmente. Se las han prohibido bajo pena de van a arder en algún lado. Pero como en todas las cosas, Yahweh siempre se guarda un remanente. Gloria a Él. Así que este es el punto focal una y otra vez. El remanente creerá y será salvo. Vamos a hablar de Zebulún, ¿sí? Es el sexto hijo de Lea, ¿no es cierto? Y su nombre significa habitación. La bendición final
de Jacob para Zebulún fue: Zebulún morará por la orilla del mar, será un puerto para los barcos y su costado reposará en Sidón. La tribu de Zebulún se destacó por su fidelidad a David, que fueron los que proveyeron la mayor cantidad de soldados para el ejército de David, realmente más que cualquier otra tribu. Dice de Zebulún 50.000 hombres aptos para la guerra, listos para la batalla, con todo tipo de armas de guerra, dispuestos a apoyar a David de todo corazón. En Dibreja y Amin Aleph en el capítulo 12. Si uno ve el territorio que efectivamente le fue asignado a la tribu de Zebulún en tiempo de Yahoshua, uno pensaría que Jacob se equivocó, ¿sí? Ya que las fronteras de Zebulún no tocan ni con el mar Mediterráneo ni con el mar de Galilea, o sea, no hay mar cerca, ¿sí? Más bien le fueron asignadas las tierras del valle de Jezreel, que están entre las más fértiles realmente de la región. Parece ser que luego él se extendió hasta Sidón, realmente. Según algunos sabios, Zebulún se dedicó a ganar dinero para que su hermano Isaacar pudiera dedicarse al estudio de la Torá. Ellos estaban muy unidos y siguieron unidos porque estaban cercanos. Esto está escrito en Devarim 33, ¿no es cierto?, en la profecía de Moshe. Para Zebulún dijo: regocíjate, Zebulún, en tus empresas, y tú, Isahar, en tus tiendas. Convocarás a los pueblos en el monte, ofrecerán sacrificios de justicia, porque gustarán la abundancia de los mares y los tesoros ocultos en la arena. Aunque tardó en llegar el cumplimiento de la profecía de Jacob, se cumplió años después. Y la bendición que Moshe le dio a esta tribu está relacionada con el cumplimiento justamente de la visión que Jacob tuvo de su hijo y sus descendientes. Zebulún recibió la bendición de Moshe junto con Isaacar. Estas dos tribus fueron vecinas, estaban localizadas en el valle central de Israel. Les dejo el mapa, ¿no es cierto?, en el post, para que vean la distribución de las tribus, ¿no es cierto?, que era uno de los más fértiles de la región. Ninguna de las dos tribus tiene acceso directo al mar, ninguna de las dos, ¿sí? Pero se encuentran entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, completamente en el medio, ¿no es cierto?, completamente separadas, con otras tribus que las están separando, ¿no es cierto? Sin embargo, las dos poblaciones recibieron estas bendiciones, porque a través de sus territorios pasaba una de las más importantes rutas comerciales, que en aquel entonces era conocida como Vía Maris, ¿sí? O sea, Vía del Mar en castellano, ¿no es cierto?, la cual conectaba a Damasco y Mitzrayim, Egipto, ¿no es cierto?, y pasaba todo por la costa, ¿no es cierto?, y en un lugar se desviaba e iba un poco más hacia el centro, no pasaba por Tiro y Sidón, iba por el centro y pasaba por el medio de los territorios de Zebulún y Isaacar, ¿no es cierto? Así que el paso de esta ruta comercial a través de estos territorios llevó a la tribu de Zebulún a involucrarse mucho con el comercio, ¿sí? Así que la profecía de Jacob decía que su límite será hasta Sidón, que es una importante ciudad marítima comercial a orillas del Mediterráneo, ¿no es cierto? Sabemos que siempre que estaba cercana a Tiro. El territorio más cercano a ella no era, como decimos, el territorio de Zebulún, sino el de Asher. El problema fue que la tribu de Asher nunca llegó a expulsar a los kenanitas que habitaban en el territorio asignado a ellos, donde hoy está Haifa. Este espacio vacío que dejó Asher comenzó a ser ocupado por los zebulonitas. Ellos se fueron expandiendo, ¿sí?, que se fueron infiltrando en el territorio que Asher no ocupaba, ¿no es cierto? Y debido a su acceso al mar, la tribu de Zebulún eran comerciantes, terminaron siendo grandes comerciantes y el mar facilitaba el transporte, así que consiguieron su bendición a través del mar verdaderamente de esta manera. Entonces, actualmente el Valle del Norte de Israel, paralelo a la costa, se conoce justamente como Valle de Zebulún, y no era el territorio que les correspondía. Ellos no eran solamente comerciantes, sino también fueron valientes guerreros. En tiempo de los jueces respondieron al llamado de Débora y Barak para hacer guerra contra los enemigos que los atacaban. Barak convocó en Quebes a Zebulún y Naftalí, subieron tras él 10.000 hombres y Débora subió con él, dice Softín en el capítulo 4. Ellos no solamente lucharon, sino que estuvieron dispuestos a dar su vida realmente en defensa de sus hermanos. Zebulún es un pueblo que reta a la muerte, y Naftalí en las alturas del país, dice también Softín en el capítulo 5. También en tiempos de David, esta tribu aportó un gran número de guerreros a David, ¿no es cierto?, al ejército cuando Saúl lo perseguía. De los hijos de Isaacar, duchos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes y todos sus hermanos bajo sus órdenes.
Esta tribu no solo aportó guerreros, sino también alimentos para todos los hombres valientes de David, junto con los de Isaacar y Naftalí. Permanecieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos les proveían. Además, los que estaban cerca y hasta de Isaacar, Zebulún y Naftalí traían víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisiones de harinas, tortas de higos y pasas, vino, aceite, ganado mayor y menor en abundancia, porque reinaba la alegría en Israel. Dibrei Hayamin Aleph en el capítulo 12. Uno de los líderes en ese tiempo, en tiempo de los jueces que vendría después, iba a salir justamente de la tribu de Zebulún y fue Elón. Después de él fue juez en Israel Elón de Zebulún, juzgó a Israel 10 años y murió Elón de Zebulún y fue sepultado en Ayalón en la tierra de Zebulún. Ahora vamos a hablar acerca de Isaacar. La bendición de Jacob para este sexto hijo comienza de una manera un poco extraña, pero vamos a ver que tenía un significado espiritual. Isaacar es un borrico corpulento echado entre las aguaderas. Aunque ve que el reposo es bueno y que el suelo es agradable, ofrece su lomo a la carga y termina sometiéndose al trabajo. En la era moderna nos parece que la referencia a asno, ¿no es cierto?, sería un insulto total, ¿no es cierto? Pero para el mundo antiguo estos animales significaban un gran recurso. Era una cosa, era como decir un coche 0 kilómetros, ¿no es cierto? Eran usados para transporte, para carga, ¿no es cierto?, al estilo de un carro, un camión, hoy en día. Parece ser que el significado de Isaacar era fuerte, pero dócil y perezoso al mismo tiempo. El disfrutar de la buena tierra que se le asignó los hizo perezosos, ¿sí? No se esforzaron mucho. Por lo tanto, a la larga fueron presionados a la servidumbre y esclavitud. En la distribución de territorios, después de la conquista, a la tribu de Isaacar le fue dado un territorio muy fértil en el valle al sur del mar de Galilea. Era una tribu trabajadora realmente muy próspera y sabía llevar sus cargas, ¿no es cierto?, como un asno fuerte. Y siempre fue fuerte y apoyó a sus hermanos también cuando lo necesitaban. Fueron también los que apoyaron a Débora cuando pidió ayuda contra el enemigo. Los jefes de Isaacar están por Débora, ¿no es cierto?, dice Joftín 5. Y a David cuando Shaul los perseguía, como ya hemos mencionado. También colaboraron con los alimentos de los guerreros, como mencionamos en Zebulún, ¿no es cierto? Estaban siempre juntos. Lo más notable de los hijos de Isaacar está escrito realmente en el libro de Crónicas. Según algunos sabios, los hijos de Isaacar producían grandes estudiosos que llevaban el yugo de la Torá, ¿no es cierto? Según decían. Hola Belkis, hola Micaela, bienvenidas. Debido a su dedicación al estudio de la Torá, ellos se volvieron expertos en discernir los tiempos, según dicen, ¿no es cierto? Conocían la palabra y sabían lo que Elohim quería de ellos. Eso es lo que dice acá, fue traducido como duchos en discernir las oportunidades, discernir los tiempos, discernir los cambios que se vienen y ver qué es lo que hay que hacer, o sea, tener discernimiento, ¿no es cierto? Yahshua hizo referencia a lo que significa discernir los tiempos, justamente, en Matías capítulo 16, se acercaron los fariseos y los saduceos para probarlo, le pidieron que les mostrara una señal del cielo, pero él les respondió, al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo, y al amanecer dicen, hoy va a haber tempestad porque el cielo está rojo pero sombrío. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará ninguna señal, sino la señal de Jonah. Discernir los tiempos no tiene nada que ver con el clima en sí, a pesar de que es una metáfora, obviamente, sino con los tiempos de Elohim, justamente. Implica sintonizarlos con la agenda, con el plan de Elohim mismo. Esto viene por el estudio profundo de la palabra de Yahweh. En la despedida de Moshe, él bendijo a la tribu de Isaacar junto a la de Zebulún. Y de Zebulún dijo, gózate Zebulún en tus viajes y Isaacar en tus carpas. Ellos invitan a sus parientes a la montaña donde ofrecen sacrificios de éxito, porque sacaron de las riquezas del mar y de las huestes ocultas de la arena. Como ya mencionamos, la tribu de Zebulún era muy rica, ¿no es cierto?, debido al comercio. Pero a pesar de que eran prósperos, sabían que no todo es dinero. La tradición dice que los de Zebulún valoraban mucho lo espiritual y por eso se dispusieron a financiar a los estudiosos de la Torá, muchos de los cuales venían de la tribu de Isaacar. En esas épocas comenzaron el nacimiento de las escuelas, que después terminaron en las yeshiva más modernas, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver, va a ser estudiado cada cosa en su momento. Dan.
Ahora, muchas de las bendiciones de Jacob están relacionadas con el nombre justamente de sus hijos, como si hubiera sido un juego de palabras, ¿no es cierto? Dan es uno de estos casos. Y esto que nos recuerde nuevamente, una vez más, la importancia de las palabras y de los nombres. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será una serpiente a la vera del camino, una víbora a la orilla del sendero, que le muerde los talones al caballo para que tumbe a su jinete. Yo espero tu libertación, oh Yahweh. Dan significa literalmente juez. Rachel le puso este nombre por lo que representó su nacimiento. Y Rachel dijo, Elohim me ha juzgado, en verdad ha oído mi ruego y me ha dado un hijo. Por eso lo llamó Dan, juzgó, ¿no es cierto? Dan era el hijo de la sierva de Rachel, Biliá, ¿sí? Que se convirtió en concubina de Jacob cuando tuvo hijos. Jacob también comparó a Dan con un animal, ¿no es cierto? Hay varias comparaciones de los hijos con animales, y él fue una serpiente. Esta comparación no parece muy halagadora, ¿no es cierto? Pero en realidad puede ser tanto positiva como negativa, como vamos a ver. En las escrituras la serpiente representa a Satán, ¿sí? Arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua que se llama el acusador, el Satán, ¿no es cierto? Pero por otro lado, Yahshua dijo que seamos astutos como serpientes. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, dice Matías en el capítulo 10. Esto implica cómo debemos manejar nuestra dualidad interna, o sea, nuestras dos naturalezas, porque nosotros tenemos dos en este momento. La humanidad tiene una, mientras no cree, ¿no es cierto? Cuando no éramos creyentes, cuando éramos incrédulos, teníamos una sola, hoy tenemos dos. Y en esto tenemos que ser lo más equilibrados que podamos. En realidad tenemos que ir sometiendo cada vez más la parte serpentina, ¿no es cierto? Nosotros ya recibimos la semilla del nuevo hombre y ella coexiste en nuestro interior con nuestro viejo hombre. Sabemos las peleas que eso no trae en nuestro interior, ¿no es cierto? Y esto es hasta su regreso. Debemos someter nuestras habilidades naturales al quebrantamiento del madero para recibirlas de nuevo en resurrección. Todas estas cosas las hemos estado estudiando en las otras series. Así, una vez redimidas, las podemos realmente utilizar. En la historia de Israel, Dan probó ser una serpiente astuta en ambos sentidos. Uno de los danitas más famosos fue Shinsón, ¿no es cierto? Sansón. Esta profecía se cumplió en él. Shinsón no fue el que trajo la redención final para Israel, ¿sí? Era nazareo y por eso debía estar dedicado a Elohim. Mashiach lo dotó de una fuerza especial y también de astucia, ¿no? Tenía una gran inteligencia. Con las dos cosas se logró vencer a muchos filisteos. Fue un martillo para los filisteos durante muchos años. Lamentablemente se desvió al dejarse seducir por Dalilá, ¿no es cierto? Y de esto vino su caída. Otro grupo de la tribu de Dan usó su astucia, pero esta vez fue para el mal. El territorio que le fue asignado a la tribu de Dan era la tierra ocupada por los filisteos. Sin embargo, no los expulsaron. Sus enemigos tenían carros de batalla y por miedo a los carros, los danitas prefirieron buscar otras tierras. Esto está en el Shoftim 18. Eligieron trasladarse al norte. Allí encontraron un pueblo escondido que era fácil de conquistar porque no tenía alianzas con nadie, estaba separado, no tenía contacto prácticamente con otras tribus para que los ayudaran. Y ellos los sometieron. Este suceso fue profetizado en la bendición que Moshe le dio justamente a la tribu de Dan, que dijo, y de Dan dijo, Dan es un cachorro de león que salta desde Basán. Estas palabras pueden haber sonado extrañas en el momento del reparto de las tierras, ¿no es cierto? O sea que el territorio que le tocó a Dan estaba al sur de Israel y Basán está al norte de Israel. Entonces, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que parecen en un momento como que se equivocó, ¿no es cierto? Esa típica cosa que nuestra mente natural siempre dice. Y sin embargo se cumplió en su momento. Lo más curioso de esta tribu es que no es mencionada en Gilgalut entre los 144.000, ¿no es cierto?, redimidos como de todas las tribus de Israel, que serán sellados para ser protegidos de la tribulación. Hay mucha controversia con respecto a la razón por la cual no se incluyó a la tribu de Dan. Sabemos que fue una tribu problemática. Lo vamos a ir estudiando más a fondo, ¿no es cierto? No vamos a mencionar todas las partes, porque esto lo vamos a estudiar a lo largo de todas las escrituras, ¿no es cierto? Ellos introdujeron la idolatría en Israel, ¿no es cierto? Jeroboam, ¿no es cierto?, mandó construir uno de los becerros de oro y el otro se construyó en la tierra de Dan, ¿no es cierto?, lo duplicó, digamos. Algunos aseguran que es porque
de esta tribu va a venir el anticristo, ¿no es cierto? Por la referencia a la serpiente. Son especulaciones, ¿está? Yo no estoy afirmando ninguna de estas cosas, que quede claro. Son especulaciones que están, y como hasta ahora nada se ha cumplido a ese respecto, todavía están en pie las profecías. Otros creen que es consecuencia de haber abandonado su territorio y haber caído en idolatría, aunque otras tribus también hicieron cosas sumamente parecidas, ¿no es cierto? Así que por ese lado, medio... lo que cabe señalar es que el sello de Hit-Galut mencionado no tiene que ver con salvación eterna, sino con la protección de las plagas que van a venir en la ira final. Al final de la bendición que Jacob le dio a Adán, dice: yo espero tu salvación, oh Yahweh. O sea que Adán va a ser salvo al final, aunque como por fuego probablemente. Pero no es todo negativo en la tribu de Dan. Algo positivo y honroso fue que un artista de la tribu de Dan fue elegido por Elohim para construir el tabernáculo, ¿no es cierto? Junto con Besaleel, que era de la tribu de Judá. Además le he asignado a Olihab, el hijo de Ahishamak, de la tribu de Dan, y he dotado también de destreza a todos los diestros para que hagan todo lo que te he ordenado: el tabernáculo de reunión, el arca para la alianza, la cubierta de encima, etcétera, etcétera. Esto está en Shemot, en el capítulo 31. El jueves vamos a terminar con el resto de las bendiciones, ¿no es cierto?, con la segunda parte y las de Yosef, todo. Toda esa parte viene en la próxima y en la última. En este momento, habiendo terminado, entonces quedo a disposición de sus preguntas, sus comentarios. Entonces Efraín no estaría protegido de la gran tribulación. ¿Qué tiene que ver Efraín, Carla? Yo estaba hablando de Dan, no de Efraín. Me parece que escuchaste mal, entendiste mal. Siempre tuve la duda de por qué no. El motivo en sí es suyo, porque el juez es él, ¿tá? O sea, por así decir, ¿por qué no se lo incluye en los 144.000? Sin embargo, hay, si lo vemos, ¿no es cierto?, hay 13 tribus. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Porque Yosef, al tener la doble porción, se divide en Efraín y Menashe, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos siempre algunos problemitas en todas partes. Leví sale entre los otros dos, ¿no es cierto? Así reemplazan las cosas. Pero siempre hubo un poco de problemas. Sin embargo, van a estar todos en la ciudad, ¿no es cierto? Porque habló de los sellados, pero yo no hablé de Efraín, Carla. Así que no sé por qué relacionas a Efraín con los sellados. No entiendo la relación que hiciste realmente. Porque yo estuve hablando de Dan en ese momento. Estaba por preguntar por lo de las 13 tribus. Son 13 solamente porque una está dividida. Pero en realidad, al mismo tiempo, no son 13 porque Yosef no son dos. Yosef es uno. O sea, Menashe y Efraín, ¿no es cierto?, son Yosef. Sale Yosef, sale Leví, ¿no es cierto?, y entran los otros dos. Todo estaba realmente, todo estaba perfectamente calculado por Yahweh. Si nos paramos a ver las cosas, ¿no es cierto?, dadas las circunstancias, todas las cosas que sucedieron después, para retirar a Leví de entre las tribus, ¿no es cierto?, y ponerlo simplemente en el sacerdocio y no darle tierra, ¿no es cierto?, había que hacer todos estos tejes y manejes de darle la doble porción a dos, ¿no es cierto?, a una de las tribus, y que se dividiera en dos. Parece un lío, pero siempre hay 12. Siempre se mencionan 12 en todas partes y por algún motivo se retira alguna. Como digo, Gaby, no son 13 en sí, porque no podemos decir que, o sea, los que están en los muslos, recordemos las cosas. Yosef no tuvo una tribu en sí, no existe una tribu de Yosef. A veces la tribu de Benjamín, de Efraín, es llamada Yosef, ¿sí? Es llamada la tribu de Yosef, pero simple y sencillamente porque, por una cuestión de linaje. Tribu de Yosef no entró ninguna jamás en la tierra prometida. No hubo ninguna tribu de Yosef. Tuvo la tribu de Efraín, la de Menashe, que eran los dos descendientes. Así que, en cierta forma, no hay 13 tribus. A pesar de todo, se juega con el conteo, justamente.
¿Por qué no estaría? Otra vez, Carla, por última vez, yo no mencioné en ningún momento que Efraín no estaría entre los 144.000. Así que por favor, volvé a mirar el coso, porque yo estaba hablando de Dan. Ya es la tercera vez que lo digo. No sé de dónde sacaste que yo estaba hablando de Efraín. Efraín todavía no ha sido mencionado, no fue mencionado acá la bendición de Yosef, porque Efraín no fue bendecido por Jacob, no era uno de los 12 hijos, a pesar de haber sido adoptado, ¿no es cierto? No estuvo entre las bendiciones finales, ¿sí? Entonces, sí, como que entran y salen, Gaby, exactamente, una cosa así, como que los usa de manera alternada, ¿no es cierto? Es una cosa medio rara, pero no corresponde tampoco a nosotros estar decidiendo cómo es que él maneja ese tipo de cosas. Es un poco extraño, por así decir, pero no sé. Ahora, el motivo por el cual Dan no está, o sea, no va a ser cuidado de la tribulación, no lo sabemos, podemos solamente suponer cosas, ¿viste? Pero nada más. Es un buen revoltijo, sí, justamente. Es un revoltijo. Pero bueno, ahora estamos mencionando ciertas cosas en las cuales las tribus derivaron, ¿no es cierto? Estamos mencionando los puntos más importantes, los más sobresalientes, y los que tienen más relación en sí con la bendición, ¿sí? Pero ahora, a partir de ahora, vamos a empezar el desarrollo. Y ahí viene la joda realmente, porque ahora viene la parte más densa. Ahora empiezan a la multiplicación, empieza el hervidero de nombres, ¿no es cierto? Y hay que ver de dónde viene cada uno, porque ahí está la importancia de realmente leer las escrituras y de que todas esas genealogías que nos parecen tan aburridas son sumamente útiles, porque ahí vemos justamente el desarrollo interno, que es lo importante. Dice... eso lo vamos a ver más adelante, Gaby, ¿está? Yo sabía que me iban a preguntar cosas, no tendría ni que mencionarlas, porque siempre se salen del tema. Estamos en Bereshit, no estamos allá. Así que cuando lleguemos allá, lo vamos a ver allá. Ya les dije que me han prohibido terminantemente andar saltando, así que yo no voy a saltar. No me tienten, gracias. Dice Maribel, en ocasiones cuando leía esta bendición tenía la sensación de que para algunos era más bien maldición. Parece, ¿no es cierto? Realmente, es que muchas cosas en las escrituras nos parecen malas de movida. ¿Cuántas cosas en las escrituras así y cuántas cosas en nuestras vidas nos parecen de esa manera, ¿no es cierto? Nos parece que era horrible y después, muchos años después generalmente, nos damos cuenta de que, no sé, alguna cosa que nos pasó, que en su momento nos pareció terrible, fue realmente una bendición, ¿no es cierto? Y en las escrituras también hay cosas que nos parecen injustas, hay cosas que nos parecen arbitrarias, y después vamos leyendo despacito, vamos profundizando, ¿no es cierto? En todas las cosas. Si se lee superficialmente, no se llega a buscar, a encontrar todos los tesoros que tienen las escrituras, ¿no es cierto? Por eso es que se necesitan muchas lecturas recurrentes a lo largo de muchos años y seguir leyendo con la ayuda del Ruach. Pero él nos revela realmente todas sus riquezas, ¿no es cierto? No hay nada en las escrituras que esté escrito porque sí, o sin sentido, ¿no es cierto? ¿Para qué lo escribió? ¿Para qué mencionó esto? Justamente, si en algún momento les pique el bichito de ¿para qué escribió esto? Prestenle atención, porque justamente las cosas que nos llaman la atención de esa manera es cuando él nos está queriendo mostrar algo. Nos parece inútil un determinado punto. ¿Por qué lo dijo? No era necesario. Parece que no era necesario. Pero tiene su gran importancia. Con toda seguridad. Investiguen que lo van a encontrar. Pregúntenle que les va a responder. Todas las cosas nos ayudan a bien a todos los que lo aman. Él vuelve los males en bienes para todos, porque de esta manera justamente nos disciplina y nos hace crecer. Nos está labrando justamente para ser sus piedras vivas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si nadie más tiene preguntas, vamos a dar por terminada esta charla. El jueves terminamos ya con Bereshit. Vamos a ver el resto de las bendiciones, las que faltan. Y mañana seguimos con la otra charla que empezó ayer. No falten a la otra, que ayer hubo pocos de ustedes. Me parece que muchos no vieron el aviso de que estaba.
Dice Gaby, al tocarle la región más árida pudo haber influido en el carácter de los shimonitas y volverse más reacios, sobre todo a la hora de los asuntos de Elohim. Es un análisis psicológico a la distancia que no es posible realmente realizar. Sinceramente, hay mucha gente que lamentablemente se revela a sus castigos. Esa es la verdad, sí. Y cuanto más se revelan, es como Yahweh le dijo a Caín, ¿no es cierto? El pecado está a la puerta. ¿A quién le corresponde dominarlo? Realmente no quiere decir nada, porque muchas veces en la vida muchas personas muy buenas han sido realmente pobres, han sufrido mucho, o sea que tus circunstancias en el mundo no pueden, si tú, la bondad de tu persona depende de la prosperidad que tengas, no sos una muy buena persona, así nomás. Así que realmente si los afectó, no los afectó, no los pinta como buenos tampoco, si los hubiera afectado, realmente. Shalom, Luis. No comprendí muy bien la bendición de Zebulún con el tema de la franja costera y el comercio. Tienen un problema todos, veo, que con el tema del comercio, ¿no? Están pensando que el comercio es una cosa mala, ¿no es cierto? Porque lo inventó Hasatán, ¿no es cierto? Pero lo que inventó Hasatán fue lo malo del comercio, por así decir. Si yo tengo vacas y vos tenés arroz, me voy a tener que quedar toda la vida solamente tomando leche y vos solamente comiendo arroz, solo porque, ¡ay no! El comercio lo inventó. No podemos estar pensando de esa manera. Nosotros hacemos un intercambio. El intercambio es justo. Tengan un EFA justo, dice Yahweh justamente. Y eso es comercio. Eso estamos comerciando justamente. ¿Qué estamos haciendo? Intercambiando bienes unos con otros. Eso es comercio nada más. Así que no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es la explotación, la generación, todo lo que tenemos hoy, por ejemplo, de hacer publicidad para vender cosas que no son necesarias, machacar con todas las cosas, manipular a la gente, o sea, toda esa cosa que está alrededor del comercio, subir los precios, tener un precio para uno, un precio para el otro, ¿no es cierto? No tener un EFA justo, ya todas esas cosas estaban ya en la antigüedad. Todo ese tipo de cosas son un comercio malo, pero en todas las cosas tenemos cosas buenas y cosas malas. No podemos tirar todo a la basura como si todo fuera malo, ¿no es cierto? Porque tampoco es así la cosa. Entonces no tiene nada que ver. O sea, tener un comercio no está mal. Tener un comercio justo, dentro de los parámetros y que no sea lo que más te ocupa la cabeza, ¿no es cierto? Hay personas que son únicamente el negocio, ¿no es cierto? Y viven para el negocio y si pueden duermen dentro del negocio. Eso no va tampoco, o sea, equilibrio en todas las cosas, ¿sí? Nada más, en ese sentido. A lo que me refería, la franja costera tiene que ver con la franja comercial que pasaba por la zona. No es una franja comercial, es una vía comercial, o sea, es una ruta de comercio que pasaba por el centro de su territorio, ¿sí? O sea que las caravanas comerciales pasaban por ahí, ¿no es cierto? Y no fue un pueblo costero. Reléelo que vas a entender lo que fue dicho. No fue un pueblo costero, pero fue aprovechando espacios abandonados de la tribu de Asher que sí tenía contacto con el mar y se recibió él se expandió hacia allá, terminó teniendo contacto con el mar, pero también tenía la vía maris, sí, justamente de ahí viene la parte del comercio. Son dos cosas, sí, separadas. Reléelo que lo vas a entender mejor. Cuando lo leas escrito te va a quedar más claro, me parece. Dentro de un rato lo subo, paciencia, todavía no está subido. Dentro de un rato lo subo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y todas estas cosas, quédense bien tranquilos, porque ustedes están pretendiendo ahora ya saber cómo que fueron los territorios, ni lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar en su momento. Vamos a tener que aprender geografía de verdad y ver todas las dimensiones de cada uno, quién estaba al lado de quién. Hay que aprender de verdad todas esas cosas y cuáles eran las ciudades y esto y lo demás aquí y lo más allá, porque todo tiene importancia. Yo personalmente les digo que yo odio geografía. A mí no me gusta para nada.
pero hago tripas corazón y me meto en el asunto porque es indispensable para poder entender un montón de cosas, sobre todo porque a lo largo, o sea, la tierra prometida ha tenido ciudades que han tenido camadas históricas por encima y que en una época tuvieron un nombre y después tuvieron otro, y se las menciona con un nombre moderno, con un nombre antiguo, ¿no es cierto? Y necesitamos saber todas esas cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué se decía había ciertas expresiones, por qué había otras? Muchas eran relacionadas justamente con la parte geográfica. Todas esas cosas las necesitamos aprender, nos guste o no nos guste, pero tampoco las vamos a aprender en 5 minutos, las vamos a ir estudiando justamente con calma, y cuando lleguemos a la tierra prometida, a donde vamos ahora es a Egipto. En breve nosotros ya estamos aquí, ya estamos en Egipto, ¿no es cierto? Justamente los dos hermanos ya están ahí, y nosotros en breve vamos a empezar con Shemot. Así que los veo a todos, los espero mañana para la otra serie. Que Padre nos bendiga a todos con muchas más de estas charlas que son realmente muy edificantes y nos llevan a conocer cada vez más su plan y toda la forma en que Él lo desarrolló. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.